saludo a todos nuestros televidentes, sean bienvenidos a este programa Jesús Evangelio, este programa que se encarga de cada día transmitir a todos nuestros televidentes aquellas enseñanzas esenciales del Evangelio. De nuevo me presento, soy José Luis Cosio Machado y desde aquí del Seminario Cristo Sacerdote, tratando de compartir estas experiencias de conocimiento, aquellas que son necesarias para cada día ir conociendo, aprendiendo y expandiendo más nuestro conocimiento hacia las personas. Bueno, José, para mí es un placer poder estar acompañándote a ti y también a nuestros queridos televidentes en su programa de Jesús Evangelio, donde llegamos hasta los hogares de cada uno de ustedes, hasta la comunidad de cada uno de sus hogares, a compartir esa palabra, a compartir esa enseñanza y los hechos más significativos dentro de nuestra Iglesia Católica. Pero antes de adentrarnos en nuestro tema, antes de mirar cuál es el tema tan importante que se nos propone en el día de hoy, quisiera que pasáramos a nuestra primera sección de este programa, para que nosotros lo podamos poner en manos de Dios, para que sea todo un éxito y las enseñanzas que nosotros vayamos a impartir las podamos poner en práctica en nuestro corazón y queden resonando. Por eso pasemos a nuestra primera sección de Escucha la Palabra. Un cordial saludo para todos nuestros queridos televidentes. Gracias por estar con nosotros en estos programas tan bonitos que hacemos para cada uno de ustedes. Hoy les voy a hablar sobre la palabra de Dios en este contexto de Escucha la Palabra de Dios, del Evangelio de Marcos en el capítulo 13, 14 y 15, donde hablan sobre el sumo sacerdote y eterno de Cristo, Cristo como sumo y eterno sacerdote, donde se especifican dos cosas muy importantes. El Papa Juan Pablo II, en una de sus encíclicas Ecclesia de Eucaristía, nos va a hablar específicamente de la Eucaristía como tal, pero también en la carta a los Hebreos, en el capítulo 13 y 14, también nos especifica el término Eucaristía, a qué se refiere y a qué acontecimiento. Hablar de Cristo sumo y eterno sacerdote nos arremete sinceramente al acontecimiento público que hizo Jesucristo con sus discípulos alrededor de, o en este caso, en la última cena. Pero también tenemos que recordar que en algunos países se empieza a celebrar el día jueves, por eso jueves eucarístico, jueves de nuestro Señor Jesucristo. Cuando hablamos del eterno sumo y eterno sacerdote Jesucristo, hablamos sobre tres dimensiones muy importantes: santo o sacerdote, profeta y rey. En este sentido me quiero enfocar más en el de sacerdocio, ese sacerdocio que nos dejó Jesucristo por nuestra vida, que se entregó para dar la remisión de nuestros pecados, pero más aún cómo Jesucristo se da por cada uno de nosotros, entregando la vida, siendo generoso, siendo sencillo. Por eso en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 13, 14 y 15, nos dice: tomen, esta es mi sangre, tomen, esta es mi carne. ¿Para qué? Para la edificación del reino de Dios. Y termina con algo muy importante: hagan esto en memoria mía. Es como se va, prolongando la Eucaristía a lo largo de la historia de estos 21 siglos y cómo nosotros debemos darle continuidad y respeto. Por eso cuando hablamos de la Eucaristía se debe de respeto, ese respeto que le tenemos a la Santa Eucaristía, porque ahí se manifiesta el mismo Jesucristo para nuestra revisión, para nuestra salvación. Por eso, queridos televidentes, cuando estemos en una Eucaristía, no estemos como el que cualquier persona que va y no presta atención, no, prestemos atención a la Santa Eucaristía, porque aquí es donde nos muestra realmente cómo debemos nosotros transformar el mundo, pero de otra manera cómo nosotros debemos de llevarlo a los demás. Cuando hablamos de profeta, es aquel que anuncia, aquel que denuncia, aquel que muestra tantas dificultades, pero sobre todo aquel que quiere transformar el mundo con su palabra. Y esa palabra misma fue Jesucristo, que se dio a los discípulos para la transformación de aquello que nosotros conocemos, pero específicamente para la remisión de los pecados de toda la humanidad entera. Por eso, cuando Jesús dice: hagan esto en memoria mía, quiere decir que todo está cumplido, todo está consumado. Entonces también hablamos sobre rey. Jesucristo es Rey, pues lo entendemos muy específicamente, es el Rey de nuestras vidas, es aquel que nos acompaña, que nos dirige, pero sobre todo que nos muestra tantas cosas que nos arremeten a aquello que nosotros podemos comprender. Por eso el sacerdocio, el profeta y el Rey están llamados de una otra manera a llevar el mensaje de Dios. Y todo bautizado tiene eso.
Todos hemos sido bautizados como profetas, sacerdotes y reyes para la nueva evangelización. ¿Y qué es llevar esa nueva evangelización? Llevar la palabra de Dios, que la puedan comprender. Y como lo llevamos a feliz término, la carta a los Hebreos en el capítulo 13 también va a hablar sobre esa institución de la Santa Eucaristía. También uno de los misterios del Santo Rosario lo menciona, como nosotros desde lo que somos, desde lo que podemos hacer, llevamos la palabra de Dios. Y es muy bonito, porque comprendemos realmente lo que se hace y cómo nosotros la prolongamos. Por eso vamos a darle gracias a Dios por su palabra, pero especialmente por comprender, por leerla. Por eso yo se los invito a que lean la palabra de Dios con mucho amor y con mucho cariño. Pidámosle siempre al Espíritu Santo que nos acompañe y que nos muestre siempre lo que debemos hacer y cómo lo debemos hacer de una manera eficaz, pero sobre todo no para nosotros, sino para llevarla a aquellas personas que tanto lo necesitan. A todos, Dios los bendiga. Bueno, hoy tenemos un tema bastante importante, bastante amplio que tocaremos, que es Jesucristo, Rey del Universo. Una solemnidad que se celebra en la iglesia y que tiene gran magnitud dentro de ella, ya que es como tal la última solemnidad del año litúrgico antes de iniciar el Adviento, este tiempo que se acerca a la Navidad, que gozaremos prontamente a final del año. Entonces, qué bueno es que nosotros sepamos de que esta solemnidad se celebra a nivel mundial en toda la iglesia, a nivel mundial, que va haciendo que la iglesia entre cada día en unidad, y lo que hace es reconocer a Jesucristo como soberano del universo, no solamente dentro de la iglesia como se tenía en aquel tiempo cuando el Papa Pío XI propuso esta solemnidad, sino que lo que hizo fue ya proclamarlo como soberano de todo el universo, soberano de todo lo creado, soberano de aquello que todos nosotros conocemos. Por eso es que bueno que este programa se centre en eso y podamos aprender un poco sobre esta solemnidad. Y es precisamente ahí donde queremos llegar, José, porque ya en la finalización de nuestro año litúrgico, porque debemos de hacer hincapié ahí que es en nuestro año litúrgico, y que también querer hacerle saber a ustedes, queridos televidentes, que el año litúrgico y el año normal de nuestro calendario no van acordes, sino que el año litúrgico finaliza precisamente con esta solemnidad de Cristo, Rey del Universo, y ya empezamos un nuevo año en nuestra vida de iglesia, en nuestra vida litúrgica, que inicia con el tiempo de Adviento, luego la preparación de la Navidad, para que nosotros podamos recibir en nuestro corazón, en nuestras vidas, podamos recibir ese nacimiento del Señor. Y debemos de saber, como le dijiste hace un momento, que esta solemnidad de Cristo Rey fue instituida por el Papa Pío XI en el año 1925 a través de la encíclica Quias Primas, en el que nos va a decir que en este tiempo la sociedad o el mundo estaba en un completo estado de secularización y de totalitarismos. Entonces es precisamente ahí donde el Papa Pío XI va a instituir esta festividad para que nosotros, como miembros de una iglesia, podamos reconocer ese significado de que tiene Cristo en nuestra vida como Rey, y no solamente en un sentido espiritual, ver a Cristo como el Rey del universo, sino que en un sentido total, en un sentido soberano, de que va a tener autoridad, va a tener potestad sobre todas las cosas creadas en esta tierra, sobre todo lo que hay y sobre todo lo que existe en este cosmos. Entonces, Él va a ser proclamado a través de esta solemnidad, a través de esta festividad, como el Rey, digámoslo así, de todas las cosas que hay en este mundo. Y por eso vamos conociendo de que el Señor está en todos lados, ¿no? Obviamente sin caer quizás en un panteísmo, sino que podemos reconocer la belleza y la presencia del Señor a través de todo lo creado, ¿no? Qué más maravilloso que a través de la belleza de la creación, de aquellos que nos rodea, nuestro contexto, podamos conocer la belleza también de Cristo. Cristo, Rey del universo, que cada día se manifiesta en nuestra vida y nos va acompañando. Y por eso debemos tener presente varias dimensiones que acompañan esta festividad, ¿no? Primero, que se celebra en toda la iglesia. Segundo, de cómo las personas al unirse a esta celebración reconocen también a Cristo como Rey del universo. Vemos que hay muchas parroquias, ¿no?, que se llaman así: Cristo, Rey del universo, o Cristo Rey. Por ejemplo, en mi diócesis hay un barrio que se llama así Cristo Rey, y de cómo la gente reconoce a Cristo
como Rey soberano de todo lo creado, Rey soberano de nuestras vidas. Y también debemos tener presente esto, como Cristo debe reinar siempre en nosotros. No debemos alejarnos de Cristo en ningún momento. Conocemos muchas veces que en nosotros, al tener dificultades, al tener problemas, al tener cosas que quizás en nuestra vida no van marchando bien, tenemos la costumbre de quizás apartarnos un poco de Cristo, aunque algunos se acercan más, ¿no? Pero también tenemos la costumbre de echarle toda la culpa al Señor de todo lo que nos pasa, omitiendo mejor aquello que el Señor nos dio a nosotros, que es el libre albedrío, ¿no? Y al Señor intervenir en ese libre albedrío en nosotros, quizás estaría contradiciéndose un poco. Por eso no debemos nosotros echarle la culpa quizás al Señor de cosas humanas, sino que nosotros debemos afrontar aquellas realidades que nosotros mismos provocamos, ¿no? El Señor nos da la libertad, depende de nosotros cómo actuar, pero es que siempre Cristo, a pesar de todo, siempre nos acompaña y siempre está presente a pesar de todo eso. Cristo siempre vive en nuestras vidas y podemos decir que ese Cristo viviente en nuestras vidas, proclamarlo como Rey, proclamarlo como soberano, proclamarlo como aquel que nos acompaña en todo momento. Y de cierto modo, José, podemos ver que no es solo mirar, digamos, de que Cristo como Rey del universo, entonces, como tú lo dijiste hace un momento, omitiendo varios significados, sino que también mirar el simbolismo que tiene. Dentro de este día, la liturgia de la palabra nos va a proponer varios textos sobre la autoridad, sobre la potestad de Cristo, y también a su vez el evangelio que nos va a decir, de cierto modo nos va a hablar como un evangelio escatológico en el final de los tiempos, de que el Señor tiene que ser el Rey de nuestra vida y que al final de los tiempos precisamente es donde Él va a separar a las ovejas de las cabras. Entonces miremos ese simbolismo que tiene esta festividad dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque también marca el inicio de un nuevo año. Quiere decir que hemos dejado un nuevo año atrás y vamos a iniciar este año litúrgico dentro de nuestra vida de iglesia. Y mirar ese simbolismo es también ver que nosotros, como hemos dejado un año atrás, entonces debemos también nacer en este año y tener a Cristo como el Rey de nuestra vida, tener a Cristo como el Rey del universo. Y mirar que ese significado de que tiene esta festividad al marcar el inicio de un nuevo año nos debe marcar también a cada uno de nosotros, porque no podemos decir que celebramos esta festividad si realmente el Señor no reina en nuestros corazones, no reina en nuestras vidas. Al ser proclamado Cristo como este Rey del universo, también a su vez Él debe ser proclamado como el Rey en nuestras vidas, aclamarlo como ese Rey. Y darnos un ejemplo de que Cristo, cuando vino a esta tierra, vino con humildad. Y un ejemplo muy notable es el pasaje que encontramos en el de la Pasión, cuando Él está con Poncio Pilato y Poncio le pregunta que si tú eres rey, Él le dice que el reino de Él no es de este mundo, precisamente en un acto de humildad, en un acto de sencillez, y es lo que hace un líder y rey. Ese es el ejemplo que nosotros debemos de tener de Cristo en nuestras vidas. No sencillamente ser Cristo, porque si bien lo imitamos, no podemos ser reyes. ¿Por qué? Porque nosotros lo que debemos de hacer somos líderes y debemos de también a su vez servir a los demás, servir a nuestros hermanos con humildad y sencillez, así como lo hizo Cristo. Y es lo que se nos va a recordar en esta festividad de Cristo Rey. Tenerlo como el centro de nuestra vida, pero como aquel Rey que fue siempre humilde y sencillo ante los demás, ante los hermanos que se encontraba en su vida diaria. Y como decía Sebas, al ser líder en nosotros y tener a Cristo como centro, debemos vivir sus enseñanzas, debemos vivir aquellas cosas que Él nos enseñó de la mejor manera. Por ejemplo, conocemos las bienaventuranzas que se cuentan en las Escrituras y también otros textos que nos iluminan en nuestro caminar, que nos iluminan en nuestra guía. Decía yo, por ejemplo, en otro programa, que debemos siempre ser, así como Cristo fue lámpara para nosotros también ser luz, aquella guía para las demás personas. Por eso nosotros debemos siempre guiarnos del Señor, tomar sus enseñanzas, para así nosotros poder ir caminando con Él y enseñarle a las personas que Cristo reina, que Cristo vive, que Cristo es Rey del universo. Por eso, qué bueno es nosotros vivir esa enseñanza de la mejor manera, y así como nosotros nos aprendimos, así como nosotros
las recibimos, también transmitirlas a las personas que más lo necesitan, a las personas que quizás no lo conocen. Nosotros estamos en una constante misión, en una constante evangelización. Y a pesar de que en el mundo de hoy se presentan diversas dificultades, diversos problemas que permiten la transmisión amplia del Evangelio, nosotros debemos encargarnos de que ese Evangelio que nosotros transmitimos, esas cosas que nosotros decimos, esas cosas que nosotros enseñamos, le llegue a las personas que en realidad se encargan de transmitirlo también a los demás, ¿no? Así como el Señor envió a los discípulos de dos en dos, Él también, a través de su reinado, nos envía a nosotros a transmitir su palabra, nos envía a nosotros a ir cada día a ir guiando a aquellas personas para que ellos también más adelante puedan ser guías de buena manera a aquellas personas que más lo necesitan. Bueno, José, y también debemos resaltar que dentro de este día, dentro de esta solemnidad, como tú lo comentabas hace un momento, hay muchas parroquias que llevan por excelencia este nombre de Cristo Rey o de Cristo Rey del Universo. Y si bien hacen procesiones, si bien hacen muchas festividades, hacen muchos actos litúrgicos que destacan la majestuosidad de Cristo como aquel único y Rey supremo de nuestras vidas, soberano de todos, debemos de mirar que muchas veces esto no se debe centrar solamente en la exterioridad, no se debe centrar solamente en una superficialidad, sino que también debemos de mirar en el fondo de nuestra vida, porque ¿qué hacemos muchas veces con aclamarlo como el Rey de nuestras vidas, decirlo a viva voz o de labios para afuera, decir que Cristo es Rey, que Cristo es el Rey del universo? Pero muchas veces Él no reina en nuestra vida, sino que lo que reina en nuestras vidas son las cosas que nos ofrece el mundo, son los vicios y la demás oportunidades que nos ofrece el mundo. Entonces es precisamente mirar a través de esta festividad ese significado tan importante de como Cristo Rey del Universo, que no es solamente en un acto de exterioridad, que no es solamente en un acto de decir que Cristo es Rey del Universo, porque al referirnos y al decir nosotros que Cristo es Rey del Universo, entonces estamos diciendo que es Rey de todo lo creado, de todo lo que se mueve, de todo lo que habita en esta tierra. Entonces es precisamente a través de esta fiesta que nosotros podamos encontrarle un significado y un sentido pleno a esta festividad, de que Cristo siempre debe ser el centro de nuestra vida, y al tenerlo nosotros como el centro de nuestra vida, pues sencillamente lo vamos a tener también como el Rey. Nosotros debemos preguntarnos día tras día en nuestra vida diaria, ¿qué es lo que está reinando? Si realmente lo que reina es Cristo, o si realmente es lo que reina las cosas que nos ofrece el mundo, el dinero, el trabajo y muchas cosas más que muchas veces sobreponemos sobre ese reinado de Cristo. Entonces, que este programa sea la oportunidad también de que nos ayude a interpelarnos a cada uno de nosotros, que nos ayude a reflexionar a cada uno de nosotros si realmente lo que está reinando en nuestra vida, en nuestro corazón, es Cristo, o si está reinando las oportunidades que nos ofrece el mundo. Entonces, es precisamente ahí donde nosotros debemos entrar y hacer hincapié de que Cristo es el Rey del Universo, y así al finalizar nuestro año litúrgico podamos pasar un nuevo año renovados con esa gracia de que nos ayuda a tener a Cristo siempre como el Rey de nuestras vidas. Y yo quisiera que ahora nos fuéramos un poco a la actualidad y, como mencioné ahora, hablar de quizás ciertos retos o desafíos que existe en el mundo de hoy para proclamar a Cristo como Rey del Universo, ¿no? Un mundo que está tan secularizado, viviendo de la relatividad, del totalitarismo. Se hace un poco difícil dar ese mensaje de Cristo de la mejor manera o darlo ampliamente. Por eso que bueno es que nosotros tengamos esas capacidades, como lo mencionaba ahora, de poder transmitir ese evangelio. Pero es que hoy en día se hace un poco más que todo, por ejemplo, en las zonas urbanas, esa evangelización se hace un poco más pesada, ¿no? Ya que cada uno, por decirlo así, vive en su realidad, cada uno vive en su mundo. Cada día vive las personas en su caminar que no le permite quizás ampliarse un poco y conocer esas maravillas que nos da Dios, esas maravillas que el Señor nos da
y esas maravillas que el Señor se encarga de guiarnos y esas maravillas que el Señor se encarga de mostrarnos. Por eso es que bueno es que nosotros sepamos ir en ese caminar, guiar, enseñar, y así que esos desafíos que se presentan en el mundo de hoy seamos capaces de canalizarlos, seamos capaces de ir en pos de las gentes y poder así enseñar ese mensaje evangélico que el Señor, así como enseñó a nosotros, vamos nosotros de transmitir. Así como el Señor se lo enseñó a los apóstoles, fue transmitido a través de la Escritura, de la palabra, de esa tradición, y así como la recibimos nosotros por medio de nuestros padres, nosotros también seamos capaces de llevarla a pesar de todas esas dificultades que existen. Que si bien en ese tiempo, en el año 1925, cuando esta fiesta fue instituida por el Papa Pío XI, como lo dije al inicio y como lo hemos mencionado a través de este programa, estábamos en una sociedad, en un mundo lleno de mucho totalitarismo, en una secularización. Realmente eso no ha cambiado, sino lo que hace en nuestro tiempo es adaptarse. Entonces es mirar ahí que si bien en este tiempo es muy difícil de que nosotros como cristianos, como miembros de una iglesia, podamos tener a Cristo como el Rey, como el centro de nuestras vidas, lo más importante es hacer el intento, tener la capacidad de que nosotros podamos ver a Cristo como ese Rey en nuestras vidas, pero verlo de cierto modo como un líder que fue humilde y sencillo a través de aquellos que lo seguían. Si nosotros que somos realmente seguidores, si nosotros verdaderamente somos discípulos del Señor, debemos de mirar a Cristo como ese Rey humilde y sencillo. Él no vino en este mundo a ser servido, sino a servir a los demás. Entonces es precisamente la actitud que debemos de tomar cada uno de nosotros a través de esta festividad, que si bien se enfoca en eso y no tanto en el pasar a un año nuevo litúrgico, sino que es también tener a Cristo como ese Rey supremo, es aquel que tiene autoridad, que tiene potestad sobre cada uno de nosotros, no dejar de pasar por desapercibido ese mensaje evangélico que Él tiene para cada una de nuestras vidas, no hacer caso omiso a ese mensaje tan importante, no pasar también por desapercibido esta festividad que estamos reflexionando en torno en el día de hoy, porque muchas veces lo que hacemos también que es, celebramos, pasamos una solemnidad, una memoria de un santo y ya, pasamos por desapercibido, lo celebramos en el día, lo recordamos con una otra frase, pero realmente no miramos el sentido que tiene esa festividad para nuestra vida, de que es tenerlo a Cristo como Rey del universo. Bueno, ya vamos entonces cerrando este programa, que como siempre decimos al principio, es un tanto amplio, es un tanto abierto, pero tratamos de dar lo esencial, quizás un poco lo más importante para que las personas tengan un conocimiento suficiente de las bases, para poder, por decirlo así, defenderse, ¿no? Para poderlo cada día ir aumentando y proclamando esas palabras que se han recibido por medio de estos programas. Bueno, la invitación es que hoy seamos nosotros capaces de reconocer a Cristo como Rey Supremo de nuestra vida, su Cristo como Rey de nuestra casa, Rey de nuestra familia. Y así como nosotros proclamamos a Jesucristo como Rey, llevemos ese mensaje a las personas y seamos capaces de que esas personas también proclamen a Jesucristo como Rey del universo y poder así entender de que aquellas personas que lo proclaman como Rey siempre vivirán en su gracia. Bueno, José, como el tiempo en televisión es muy corto y ya se nos va agotando, qué bueno no sin antes pasar a nuestro testimonio, donde uno de nuestros compañeros nos contará cómo nació su vocación y cómo la ha ido afianzando a lo largo de este caminar vocacional. Por eso, conoce un corazón. Hola, soy Jason Duan Aristizábal González, del municipio del Santuario. Nacido en una familia con principios, en una familia sencilla que supo inculcar en mí el amor a Dios, el amor a la iglesia. Y es así como Dios va sembrando en mi corazón ese deseo de servirle a Él en el altar. Quería servirle con alegría, con generosidad. Tal vez en algún momento de mi vida pensé en ser comunicador social, en pensar en estrategias para
fomentar la comunicación en diferentes empresas, en diferentes lugares, pero Dios puso en mí el don de la vocación, el don del ministerio sacerdotal, y a través de él también comunicar, ya no como una estrategia, algún elemento que pasa en el mundo, sino para comunicar la buena nueva del Evangelio, la buena nueva de la salvación. Es así como ingreso al seminario en el año 2009, al seminario diocesano Nuestra Señora en Marinilla, y después paso al Seminario Nacional Cristo Sacerdote en el municipio de La Ceja. Luego de un proceso serio de discernimiento vocacional, el 23 de noviembre de 2017, en la Basílica Menor San Judas Tadeo del Santuario, recibo el orden del presbiterado, una gracia especial de Dios para servirle a Él y servirle a los hermanos, para comunicar esa buena nueva de la salvación y ayudar a que muchos tengan esa experiencia del amor de Dios, y teniendo esa experiencia del amor de Dios, ayudar a que todos sean felices, porque yo soy feliz siendo sacerdote. Así que, amigos, deja que Dios entre a tu corazón. Descubras ese llamado especial que Dios ha puesto en ti para que puedas ser feliz y puedas ayudar a los demás a ser feliz. Que la Virgen, que San José los acompañe y los ayude a ver en todo la gracia de Dios. Ya llegamos al final de este programa. De nuevo, muchas gracias, y no olviden la invitación, ¿no?, a que reconozcamos a Cristo como Rey del Universo y seamos capaces de llevar ese mensaje que Él nos da, ese mensaje que Él nos transmite a esas personas que más lo necesitan. De cierto modo, José, esa es la enseñanza y esa es la conclusión que podemos sacar en nuestra vida, que nosotros en nuestra vida diaria, en nuestra cotidianidad, podamos siempre reafirmar que Cristo es el Rey de nuestras vidas. Al ser instituida nuestra festividad, Cristo fue reconocido como el Rey del universo y de toda la creación, y como nosotros somos criaturas del Señor, que siempre podamos ver a Cristo como el Rey de nuestra vida. Muchas gracias a todos los que se conectaron en esta emisión de Jesús Evangelio. Los invitamos a que nos acompañen en una próxima ocasión. Dios los bendiga.